gran saludo para todos. Y que tengan un buen día o noche. Les habla, el Dr. Adelis Rodríguez. A continuación. Atención integral en salud. 1. Clase número 5. Tengan en cuenta que en la parte inferior de este video, al darle clic en más información, se desplegará un panel donde estará todo el material complementario, clases escritas, laminario y más. También, al ingresar a mi canal, podrán entrar en lista de reproducción donde podrán encontrar todos los videos, agrupados por materia y año. Y recuerden que si este material es de su agrado, pueden colaborar suscribiéndose, dándole clic al botón de la campanilla para recibir nuevas actualizaciones. No olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Por supuesto que te agradezco si compartes este video para que otros puedan recibir más material como este. Y por último, si sale de tu corazón también dejaré el link para donaciones. Muchas gracias de antemano. Saludos a todos. En la actividad orientadora de hoy continuamos con el tema de rehabilitación en la atención primaria de salud, a través del estudio de las principales técnicas empleadas en la rehabilitación física, así como algunas de las enfermedades tributarias al tratamiento rehabilitador en la atención primaria. Al concluir el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de reconocer las técnicas de rehabilitación física más utilizadas en la atención primaria de salud, sus indicaciones y contraindicaciones, identificar discapacidades tributarias a tratamiento de rehabilitación, así como recomendar técnicas de rehabilitación utilizadas en la atención a pacientes con discapacidad. Como recordarán, la rehabilitación es una acción de atención integral a la salud, cuyas medidas o acciones son parte de un proceso integrador que contempla al hombre como un ser biopsicosocial, no fragmentado por órganos o sistemas afectados, lo que permite la integración social del paciente con discapacidad, objetivo fundamental de este proceso. Por ejemplo, un paciente con una discapacidad motora resultante de un accidente no se considera totalmente rehabilitado hasta tanto no se logre su reinserción social, y para ello debe haber vencido no solo las barreras motoras, sino también las psicológicas y las sociales. Toda persona discapacitada desde el punto de vista físico, mental o social es tributaria de un tratamiento rehabilitador. Por tal motivo, pueden encontrarse en la literatura los términos de rehabilitación física, rehabilitación mental y rehabilitación social, con técnicas muy específicas en cada caso, las cuales se utilizan de forma integrada en el proceso rehabilitador, según el tipo de discapacidad que se trate. Pasaremos ahora a explicar cada uno de ellos. La rehabilitación física es aquella que se realiza con el objetivo de otorgar al paciente el máximo de capacidad funcional posible, para lograr que sea una persona independiente y pueda integrarse socialmente. Se utiliza fundamentalmente en las personas con patologías motoras en fase aguda, crónica y secuelar,
para evitar las complicaciones a nivel del aparato musculoesquelético y visceral, derivados del síndrome de inmovilización y procesos deformantes, para lo cual se apoya en diferentes técnicas que serán descritas en el transcurso de la actividad. Por su parte, la rehabilitación mental es aquella dirigida a pacientes discapacitados con afecciones psiquiátricas, con el objetivo de lograr un buen funcionamiento en los roles que ellos desempeñan en su vida, con un mínimo de intervención profesional. Es importante destacar que en la rehabilitación mental no se debe limitar la labor a intervenciones individuales, sino que se debe dotar al sujeto de un papel activo y actuar también sobre el ambiente en el que vive y con el que coevoluciona. La intervención ambiental tiene máximo interés, si se acepta que los estereotipos que acarrean la enfermedad mental influyen no solo en las actitudes del entorno, sino también en la imagen interiorizada por el sujeto afectado, es decir, se crea una pseudo-identidad. El objetivo final de los tratamientos de rehabilitación en salud mental va dirigido a mantener el respeto absoluto a la dignidad de la persona, a mejorar la calidad de vida como en cualquier otra enfermedad crónica, y a preservar el derecho de ciudadanía de las personas afectadas. Este tipo de rehabilitación se estudiará con profundidad en la asignatura Psiquiatría Médica. Para modificar estos aspectos, se hace necesario potenciar que el paciente viva en un espacio normal, desarrolle actividades de la vida diaria, genere un reconocimiento que cambiará de forma sustancial la imagen interiorizada del sujeto y modifique las barreras mentales en lo concreto y lo cotidiano. Al paciente no se le trata como un objeto de la curación, sino de desarrollo y crecimiento personal. Por último, la rehabilitación social, la que se define como el proceso que se alcanza una vez que las personas con discapacidad se integran a la vida social, con incorporación y participación activa en el desarrollo económico de la comunidad. En los últimos años se han alcanzado grandes, aunque insuficientes, avances en la rehabilitación social. Algunos ejemplos pueden palparse en la integración escolar de los niños con discapacidad, el triunfo de atletas en los Juegos Paralímpicos y en otras competencias, campos donde se han logrado los mayores adelantos. Sin embargo, persisten aún algunos problemas en este sentido. Con el objetivo de mejorar el enfoque de integración social en rehabilitación, se han desarrollado diversas estrategias. Entre ellas se encuentran: no emplear el término de discapacidad como sinónimo de incapacidad para trabajar, aumentar la conciencia de la población sobre la necesidad de lograr la integración social, motivar a los empleadores para la integración a empleos regulares, modificar legislaciones, incrementar los servicios de rehabilitación para el trabajo que incluyan entrenamiento vocacional y bolsa de trabajo, así como propiciar la participación activa de las personas con discapacidad en la resolución de su problemática, involucrándolos en las medidas de integración laboral. Unido a esto, es importante desde la rehabilitación psicosocial realizar una evaluación integral de la persona, logrando cambios de comportamiento que permitan la adaptación a la nueva situación, para lo cual se hace necesario modificar estilos de vida
y actitudes, así como manejar las expectativas de los pacientes y de las personas que los rodean. Por su parte, el equipo de salud, en el momento de evaluar a un paciente discapacitado, debe tener presente estos elementos con el objetivo de lograr el apoyo familiar y social que rodea al enfermo, proporcionando un ambiente de bienestar, así como orientar a la persona discapacitada en busca de su colaboración en el tratamiento rehabilitatorio y con ello la adherencia al mismo. A continuación pasaremos al estudio de algunas técnicas psicoterapéuticas, como es la psicoterapia de apoyo, la cual proporciona al enfermo la posibilidad de expresarse en una atmósfera de comprensión. Se basa en aumentar las esperanzas y optimismos del paciente por medio de comentarios directos que lo tranquilicen y puede brindarse en todo momento. Otras técnicas psicoterapéuticas utilizadas son relajación, terapia cognitiva conductual, psicoterapia racional y recursos terapéuticos como biblioterapia, ergoterapia, laborterapia, entre otros, las cuales deberán revisar en la bibliografía básica del tema que aparece en el CD de la asignatura. Esta técnica utiliza, entre otros, los recursos siguientes: sugerencias afirmativas que infundan confianza, el empleo de la autoridad, actitudes tolerantes que alivian los sentimientos de culpa, los consejos y la manipulación del ambiente y las actitudes de las personas significativas en la situación del enfermo. La aplicación de una técnica o recurso terapéutico en la rehabilitación psicosocial está determinada, entre otras razones, por las características de la personalidad del paciente, la edad, la naturaleza de su problema y su nivel de escolaridad. El apoyo se basa, por una parte, en el aumento de las esperanzas y optimismos del enfermo, y por otra, en lograr una sociedad libre de todo tipo de barreras y prejuicios, que abra sus puertas a la integración social, así como a una vida totalmente independiente y equitativa de las personas con discapacidad. Dada la importancia de la rehabilitación física, pasaremos ahora al estudio de un grupo de técnicas que se utilizan en la atención primaria de salud. Dentro de ellas pueden mencionarse la termoterapia, la crioterapia, electroterapia, kinesiterapia, masoterapia, terapia ocupacional, uso de la medicina natural y tradicional. A continuación, describiremos algunas de estas técnicas. La termoterapia es una de las más aplicadas en el tratamiento rehabilitador. Su mecanismo de acción se explica a través del calor aplicado al exterior del cuerpo, el que suscita aumento de la temperatura tisular, elevando de esta forma la actividad metabólica local y a su vez el ascenso de la temperatura y la vasodilatación. Con esta técnica se logra la sedación, analgesia y alivio de la tensión muscular. Algunos métodos empleados en el uso de la termoterapia son rayos infrarrojos, hidroterapia y parafina. Las indicaciones y contraindicaciones de estos métodos ustedes podrán revisarlas en el tema Rehabilitación Comunitaria que aparece en el CD de la asignatura.
La crioterapia o terapia. La fuerza o resistencia muscular es la modalidad de ejercicio terapéutico que se indica cuando se necesita aumentar la resistencia muscular para soportar tareas prolongadas, aumento del tono muscular, de la estabilidad articular y recuperación de atrofias o hipotrofias musculares. Los ejercicios libres son los que realiza el paciente de forma individual a partir de un programa preestablecido y observado por el personal técnico en aras de corregir cualquier desviación de lo indicado. Y por último, los ejercicios de grupo o técnicas grupales. En este caso, el ejercicio es en grupos de pacientes. Ejemplo, grupos de amputados o hemipléjicos. Para finalizar, le proponemos revisar la técnica de masoterapia, la terapia ocupacional y el uso de la medicina natural y tradicional en la bibliografía básica propuesta para el tema que se encuentra en el CD de la asignatura. Estudiaremos ahora algunas patologías tributarias a tratamiento rehabilitador en la atención primaria de salud. Entre ellas se encuentran la artritis reumatoidea y la artrosis. En ambas, el tratamiento rehabilitador requiere considerarlas en tres fases: aguda, subaguda y crónica. La artritis puede presentarse en cualquiera de estas tres fases, mientras que la artrosis suele verse en una forma estática, similar a la fase crónica de la artritis, y solo debe tratarse como la fase aguda en caso de traumatismo. Si el paciente se encuentra en una fase aguda de la enfermedad, se recomienda reposo evitando el encamamiento, uso de férulas para reducir la inflamación y aliviar el dolor, la que debe ser cómoda, considerando el aumento de la tumefacción articular propia de esta enfermedad y evitar el movimiento. Ejercicios terapéuticos, lo que en el caso de articulaciones agudamente inflamadas, se realizará una movilidad pasiva una vez al día, comenzando con 5 repeticiones y aumentar una repetición diaria hasta llegar a 15 o 20. Antes de comenzar, debe sumergirse la articulación en agua caliente para reducir el dolor. En la fase subaguda, el objetivo es mantener la salud general, prevenir agudizaciones y comenzar a corregir la deformidad. Por tanto, se pasa del reposo, cuya duración se va reduciendo paulatinamente, y la movilidad articular pasiva, al apoyo gradualmente progresivo del peso del cuerpo y los ejercicios activos. Por último, en la fase crónica, están indicados los ejercicios terapéuticos para aliviar el espasmo y el dolor muscular, así como mejorar la circulación de la sangre y de la linfa en la vecindad de la articulación afectada. La enfermedad cerebrovascular. De los pacientes que sobreviven a estas enfermedades, el 80% permanece con un déficit neurológico significativo que puede mejorar con la rehabilitación, cuyo objetivo es conseguir la máxima independencia funcional posible, haciendo una correcta evaluación del paciente mediante escalas de valoración, para sentar un objetivo real y alcanzable. El tratamiento rehabilitador comprende 3 fases. Ellas son: fase de encamamiento. Se indicarán cambios posturales cada 3 horas, así como movilidad de las articulaciones de forma pasiva para evitar retracciones.
La fase de sedestación consiste en comenzar a sentar al paciente, la que se debe iniciar cuanto antes para mejorar el equilibrio del tronco, ya que tiende a caer sobre el lado hemipléjico. Debe realizarse con el respaldo vertical de la silla elevado, un cojín detrás del hombro afectado, el codo apoyado en el reposabrazo y los pies en ángulo recto. Para controlar el equilibrio en esta posición, el paciente realizará torsiones de tronco o inclinaciones de cabeza hacia el lado sano. Continúa la bipedestación, la que inicia cuando el paciente controla la sedestación sin apoyo. Y por último, la marcha, en la que se hace necesario insistir antes en la dorsiflexión del tobillo y los dedos, en el equilibrio, estancia y traslado del peso sobre el lado afectado. Es importante tener en cuenta en la rehabilitación del paciente hemipléjico el papel de la familia, la que constituye un soporte fundamental en este proceso al estimular la participación del enfermo en actividades de la vida cotidiana y brindarle apoyo psicológico. Otros pacientes tributarios a tratamiento de rehabilitación son aquellos que padecen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En estos enfermos, la rehabilitación tiene como objetivo alcanzar la máxima capacidad funcional posible que permita su enfermedad. En este sentido, algunas de las acciones que pueden desarrollarse son programas de deshabituación tabáquica, ya que por lo general son pacientes que tienen el hábito muy arraigado y difícil de abandonar. Psicoterapia. El apoyo psicológico de estos pacientes es fundamental en el proceso de rehabilitación debido a la implicación de la ansiedad, la tensión emocional y la depresión en la génesis de la disnea. Problemas estos que pueden empeorar además los problemas físicos y psicológicos existentes y debilitar la capacidad del organismo para combatir la enfermedad. El estrés psicológico se puede controlar induciendo un estado de relajación y utilizando otras técnicas de psicoterapia con estos fines, como son el yoga y la hipnosis. Fisioterapia torácica, buscando que el paciente aprenda a mantener una postura más correcta en su rutina diaria a través de ejercicios que aumenten la movilidad, especialmente de las articulaciones de las costillas, los músculos de la cintura escapular y ejercicios para disminuir la disnea. Y por último, el reentrenamiento respiratorio, que consiste en ejercicios para mejorar los movimientos respiratorios de las últimas costillas y la respiración diafragmática. Por último, comentaremos el tratamiento rehabilitador en las enfermedades cardiovasculares. Los programas de rehabilitación cardíaca son sistemas terapéuticos multifactoriales destinados a personas que padecen enfermedades del corazón. Con la práctica de ejercicio físico programado y la actuación sobre los factores de riesgo cardiovascular, se consigue un enlentecimiento en la progresión de la arteriosclerosis y una disminución de nuevos episodios coronarios, así como del número de hospitalizaciones y de la mortalidad por cardiopatía isquémica, mejorando tanto la sensación de bienestar como la reinserción sociolaboral. ¿Qué enfermedades pueden mejorar con los programas de rehabilitación cardíaca? Todas las que afecten al sistema cardiovascular, como son la angina de pecho, tras un infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, después de una cirugía cardíaca, tras un trasplante de corazón, tras angioplastia, pacientes portadores de marcapasos, enfermedad cardíaca congénita,
arritmias y en la enfermedad cardíaca reumática. La rehabilitación cardíaca consta de 3 fases. La fase 1 se realiza durante el ingreso hospitalario. Está dirigida a no perder masa muscular o elasticidad con el reposo. Se intenta que sea corta, con movilizaciones tempranas, apoyo psicológico al paciente y a su entorno familiar. La fase 2 se considera el periodo más importante de la rehabilitación y se inicia tras el alta hospitalaria, comprendiendo los 2 primeros meses. Se procede a programar el nivel de ejercicio de cada paciente según sus características clínicas y prueba de esfuerzo, intentando evitar complicaciones. Se introducen los conocimientos que sobre la enfermedad deben tener, los métodos para control de los factores de riesgo en sus vertientes alimenticias, psicológicas, físicas y conocimientos sobre actuaciones de emergencias. Por último, la fase 3, la que debe durar toda la vida del paciente, procurando una reintegración a su entorno sociolaboral y familiar. A manera de resumen, la rehabilitación cardíaca debe contener las siguientes actividades: programa progresivo de ejercicios para mejorar la forma física y la capacidad funcional, charlas de educación para la salud para asesorar en los cambios de estilos de vida, cursos de deshabituación tabáquica, orientaciones sobre una adecuada alimentación, aprendizaje de técnicas de relajación y entrenamiento en habilidades para afrontamiento del estrés, así como brindar ayuda en la reincorporación a su trabajo. Existen otras patologías tributarias a tratamiento rehabilitador en la atención primaria de salud que ustedes podrán estudiar en la literatura básica propuesta para el tema. A continuación le proponemos la siguiente tarea docente. Durante la práctica docente, identifique pacientes con algún tipo de discapacidad. Inciso A, clasifique el tipo de discapacidad. Inciso B, identifique el tipo de tratamiento que realiza y su evolución. En caso de que el paciente no realice ningún tratamiento de rehabilitación y sea tributario del mismo, interconsulte el caso con su profesor para definir la conducta a seguir. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que la rehabilitación es un proceso integrador que contempla al hombre como ser biopsicosocial. Las técnicas de rehabilitación física más utilizadas en la atención primaria de salud son la termoterapia, crioterapia, electroterapia y kinesiterapia. Dentro de las enfermedades más frecuentes en la atención primaria, tributarias a tratamiento de rehabilitación, se encuentran la artritis reumatoidea, la artrosis, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las enfermedades cardiovasculares. Con la actividad orientadora de hoy, se concluyen los contenidos relacionados con la rehabilitación como acción de atención integral de salud. En la próxima actividad orientadora, se estudiará la salud familiar a partir de los métodos y procedimientos para evaluar la familia, así como los tipos de intervención familiar.